¿Por qué se habla de la ciencia ficción, de la literatura al cine, y de por qué también aparece ahí la mitología, que al principio sería mitología versus realidad versus ficción? Si uno explora la historia, generalmente se habla de que en todas las civilizaciones han aparecido dioses que explican en realidad efectos, fenómenos de la naturaleza que no tienen explicación, y el Imperio Egipcio elige unos dioses, el Imperio Romano y el Imperio Griego, y así sucesivamente. Y muchas de esas ideas tienen atisbos de la realidad. Y un ejemplo es lo que aparece con el planeta Marte. Los griegos tenían una mitología de dioses y se caracterizaban por ser belicosos. Y al dios de la guerra le colocaron Ares. Y Ares tenía dos hijos que se llaman Fobos y Deimos, que acompañaban a este dios a combatir y generalmente ganaban todas las batallas. Pero llegó el Imperio Romano, y el Imperio Romano le cambió el nombre y le colocó Marte en honor al dios de la guerra. Y Fobos y Deimos se mantuvieron el nombre griego, pero le colocaron el miedo y el terror, y eran los caballos que guiaban el carro donde iba Marte, y generalmente dejaba la escoba en todas las conquistas que querían hacer en los diversos países o estructuras que querían hacer. ¿Y qué es lo que pasó? Eso ha perdurado en el tiempo, y en el año 1850 aproximadamente un astrónomo vio de repente, en ese entonces ya estaban preparándose y estaban ya los binoculares y obstáculos para ver el espacio, y vio un planeta de color rojo y le colocó Marte. ¿Por qué? Porque la característica de Marte era de un color rojizo, la arena, y él asoció Marte a sangre, a dios de la guerra. Y tiene dos satélites y le colocó Fobos y Deimos. Y de ahí, en cierta forma, explica de que hay un montón de nombres que tienen asido a la ficción, porque en realidad mezclan la realidad, la ficción, para crear. Y generalmente ese planeta se hizo famoso, ¿por qué? Porque era el más cercano, se podía ver a simple vista. Y en la Guerra Fría, en la década de 50, cuando estaba de moda la guerra entre Estados Unidos y Rusia, en la Guerra Fría, empezó esta guerra que venían los marcianos, y los marcianos venían de color rojo para desviar la atención. Y de ahí la explicación un poco de que por qué de repente se utilizan estos nombres que no tienen nada que ver con la realidad, pero quedan en la imaginación. Y paralelamente Estados Unidos, específicamente Hollywood, se hizo famoso porque empezó a generar un montón de películas que hacían alusiones a invasiones del espacio exterior, que querían de alguna forma preparar al Estados Unidos pueblo a la invasión rusa que podía significar eso. Y ahí empezaron un montón de dibujos y seriales y películas, y paralelamente libros que preparaban escenas para eso. ¿Me das la siguiente diapo, por favor? Bueno, yo defino aquí que la ciencia ficción es sobre todo una literatura, porque no deja de ser ese espacio, pero que es literatura de cambio. No habla de una realidad estática, sino dinámica. Y que esto es lo que podemos estar seguros de hoy gracias a la continua y creciente revolución científica. No podemos olvidar que haría 30, 40 años no existían los celulares y los computadores recién se estaban saliendo. Y ahora no, ahora hay un montón de tecnología que los más críticos plantean de que el espíritu humano está decayendo y está siendo reemplazado por esta tecnología. Y estamos avanzando de un lado, pero decayendo del otro. Y aquí se trazan mapas de pasados, presentes y futuros posibles que estimulan la flexibilidad mental, o sea, no es rígido, y que nos llevan a lugares desconocidos, es decir, viaje en el tiempo, dimensiones paralelas, encuentros cercanos o invasión extraterrestre, o que a veces el enemigo está en el interior de uno, como se va trasladando lo siguiente. Pasa al siguiente. Apela. Aquí hay una definición que esto se adquiere de Lovecraft, apela básicamente la ficción a una realidad consciente de uno lo que ve, pero apela a lo racional, a lo que sabemos, y también a lo irracional, que se podría decir lo desconocido, vinculado a una idea de realidad que a veces es distorsionada. Hubo una serie muy antigua que a veces lo da, que se llama La Dimensión Desconocida, o de Dimensión, que apelaba mucho a esto, a la realidad, a la distorsión, dentro de la mente y fuera de la mente, y jugaba mucho con ese personaje. De hecho, hay un escritor que se llama Philip K. Dick, que es famoso por el creador del Sueñan los androides con oveja eléctrica, traducido a la luna, que juega mucho con esto, con muchos libros. Aunque yo diría que la popularidad de él ha sido ahora no tanto, porque al principio no se le entendía este personaje.
El terror y el horror también está presente en la ciencia ficción, pero a diferencia de la ficción apela a lo inconsciente, a lo sobrenatural, a lo irracional, a lo espectral. Y en este sentido, y esto lo noto literal, Lovecraft creó esta frase que yo la encuentro genial y que especifica mucho esto, que la emoción de los seres humanos, la más antigua y la más intensa de la humanidad, siempre ha sido el miedo. Y de estos, el miedo más antiguo, más intenso, es el miedo a lo que uno desconoce, a lo desconocido. Y que no está ligado a algo, sino está ligado a algo omnipresente, a algo que puede ser cualquier cosa que puede estar en ti o en tu imaginación. Y que básicamente eso es lo que juega en la mente la siguiente. Pasa a la siguiente diapo, por favor. Ahora, para mí, algunos pueden estar en desacuerdo o no, pero los precursores de este género son, por un lado, Julio Verne, que fue un visionario en su época, con libros como 20.000 viajes submarinos y otros libros más, el viaje a la Luna, a la Tierra, viaje al centro de la Tierra. Mary Shelley, el creador de Frankenstein, que ha creado una mujer, que ha creado una historia y que básicamente se creó junto en un lago, junto a un grupo de personas, y ella creó esta historia, y que esta historia ha traspasado generaciones y se ha hecho un montón de películas en variante de esto, en tratar de ser la criatura de un Dios, que al final esa criatura es más consciente que el Dios. El siguiente personaje, que es H.G. Wells, que se hizo famoso por el viaje en el tiempo, La Guerra de los Mundos, que fue novelizada por Orson Welles, y por una serie de novelas, pero que básicamente se le conoce por esa historia, y que tenía una idea de que Estados Unidos estaba en base, lo que apelaba es que Estados Unidos estaba en una época de inventos, y que esos inventos podían ser realidad y alterar la realidad humana. Los siguientes autores, que a mi modo de ver no están quizás ligados a esa ficción, pero yo los meto en este sentido, es Lovecraft. ¿Por qué? Lovecraft crea todo un universo de seres, una mitología de que están presentes antes del hombre y que quieren invadir el sector humano. Hay una película muy famosa que se llama El horror del monte de la locura, el cerro de la locura, y que prácticamente el cine la destrozó, pero que apela a un viaje a la naturaleza y que esa naturaleza vuelve al ojo al ser humano y despierta la animalidad de él. De hecho, son puras historias basadas en eso. Y lo característico es que este personaje, el rol de la mujer, casi no existe, solamente el hombre y las fuerzas que quieren dominarlo en ese sentido. Y obviamente Edgar Allan Poe. ¿Por qué? Edgar Allan Poe ha sido generalmente un escritor ligado al terror, pero al terror interior, y que básicamente hay algunos cuentos que basan eso, pero hay algunos cuentos que apelan a que el terror básicamente también viene del exterior y del interior, y que también muchas de sus historias han sido adaptadas a la ciencia ficción. De hecho, aquí en Chile hay un programa muy antiguo, cuando la televisión recién existía, que se llamaba Lo que cuenta el viento, y había especies de radioteatros. Muchas de esas historias ligadas eran precisamente ligadas a la historia de Edgar Allan Poe, que no eran fantasmas en sí, sino al miedo y el terror que generaban personas y situaciones cotidianas que de alguna forma afectaban al ser humano, y que esa idea posteriormente fue extrapolada y enriquecida por Stephen King. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, lo que yo hago aquí, hay una distinción entre libros que han originado seriales o películas que son de una calidad excelente versus películas o historias que apelan a la ciencia ficción y que han sido tan famosos que han transformado en libros que salten directamente a la pantalla grande. Suena confuso, pero de ahí lo voy a explicar porque explico un montón de situaciones que van variando en cuanto a la calidad, porque a veces se habla de que un libro es muy bueno, pero su traspaso a la pantalla grande deja bastante que desear, o viceversa. Pasemos a la siguiente. Bueno, uno de los clásicos, por no decir el primero, es Alien, que es una película por antonomasia, y aquí se nota lo siguiente. Alien, yo no voy a contar un poco la trama, pero se han hecho un montón de secuelas, pero para mí, yo soy de la frase imitada, pero jamás igualada. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Alien fue dirigida por Ridley Scott, y Ridley Scott era bastante, le gustaba mucho la lectura,
Y había un libro que se llamaba mucho, que se llamaba, por aquí lo tengo, El corazón de las tinieblas, que fue el libro que originó la película Apocalipsis Now, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Ese libro era protagonizado por un personaje que se llama James Maslow, y había un montón de libros que estaban ligados a eso, y que básicamente demostraba todos los horrores que hizo el colonialismo inglés cuando invadió África. Hay una novela muy famosa que traslada eso, que se llama Nostromo, y que Ridley le hizo un guiño a la película porque le colocó Nostromo a la nave que iban estos pasajeros. Y la segunda película, que fue escrita, o sea, dirigida por James Cameron, la nave era Sulaco, que era una nave militar que iba a invadir y a destruir a estos aliens. Y Sulaco es el pueblo donde se desarrolla Nostromo, que básicamente Nostromo es un país donde hay una economía y llega una invasión de otro país imperialista que quiere destruir esa economía. Y ese pueblo se llama Sulaco. Entonces, por eso que quise hacerle un guiño y por eso que en cierta forma esta nave se llama Sulaco, pero tiene su origen en este pueblo que está basada en esta novela que se llama Nostromo. Si se fijan, hay varias ideas que no es que se repiten, pero que van encadenándose una a otra, y los directores en ese sentido no tenían ningún problema ni cobraban derecho en ese sentido. La siguiente película que está basada en eso, que es Resident Evil. Si bien es cierto, Resident Evil es un juego de video, pero fue tan famosa que se basa en un libro que tiene esta, que explica aquí muy claramente de dónde viene la corporación Umbrella, y que aquí hay una saga que sigue con respecto a esto. Si bien es cierto, ahí hay dos personajes, pero aquí adquiere personaje una mujer, pero no tiene absolutamente nada que ver con el juego. Las siguientes películas sí, pero este libro se podría decir que es el original, porque también aquí apela a que no fue tanto un virus creado para matar o dominar gente, sino algo pasó en el espacio que llegó a la Tierra y transformó este virus en los seres humanos, y está ligado a eso. La siguiente película, que está a continuación, no he podido tener el libro porque todavía no ha salido en español, es Final Fantasy, que es una saga de juegos de video donde se hizo una película que fue muy criticada. ¿Por qué? Porque no tenía absolutamente nada que ver con el juego, pero las imágenes de los personajes eran tan realistas que cobraron recelo con otro tipo de personaje que podía esto marcar la pauta. Además de que la música y la intensidad y la calidad de la película llegaron en ese tiempo casi a la perfección, hasta el punto que llegó al cine. Después se hizo una secuela que no pasó al cine, pero que sí está ligada al juego, pero que no tuvo mayor relevancia. Pero en su momento esto marcó un hito, especialmente la banda sonora. La siguiente película, Encuentro cercano del tercer tipo, que aquí básicamente esta fue una película y guión guiada por Steven Spielberg. Y ahora, lo que pasó con esta película es que fue en el año 77 y ya este personaje tenía cierta fama, pero le quiso agregar no de la invasión, sino de qué es lo que pasaría si el ser humano se encuentra con otra civilización. Y se agarró de un montón de desapariciones e hizo una película que prácticamente yo diría que tiene un principio y un final y no deja ninguna puerta abierta, excepto una segunda parte, o sea, un final que le hizo alternativa. Pero en sí la película está muy bien hecha y el libro relata muy bien este encuentro y este mensaje universal a través de la música y de la matemática, porque la matemática es básicamente universal y la música eran dos elementos que se utilizaron para crear esta civilización. La música fue vuelto aparte, fue de hecho por John Williams, pero que todavía adquiere relevancia porque para su tiempo las imágenes de las naves eran fantásticas, uno queda con la boca abierta. Ya, ahí se nota también la calidad de Steven Spielberg. Sigamos con la siguiente película, E.T. ¿Por qué quise colocar E.T.? E.T. compitió en el año 82 con una película que se llama Enigma de otro mundo o La Cosa, de John Carpenter, pero le fue como el forro porque John Carpenter apelaba mucho al gore, a la crueldad, a este intercambio de cuerpos. Y E.T. básicamente apelaba a la historia de un niño, de un matrimonio, en lo que pasaba con este niño. De hecho, la película está muy bien hecha y se pega mucho al libro, pero aquí agregan elementos fantasmagóricos. ¿Por qué? Porque apelan a cómo era esta civilización y cuál era el objetivo de la civilización al tener contacto con la Tierra y cómo quería pasar desapercibido.
pero también se ve la magia, la fantasía y de este niño, y básicamente aquí los protagonistas vienen a ser los niños y extraterrestres. Los seres humanos son contraparte, los seres humanos, los grandotes, son en cierta forma enemigos. Entonces, en ese sentido, la película está muy bien hecha. Sigamos a la siguiente película. Gremlins. ¿Por qué quise colocar Gremlins en esto? Gremlins también apela a una leyenda alemana, que también es dirigida por Gremlins, pero el libro apela, más allá de lo que significan estos duendes, a que había una civilización que quería conquistar el universo, y la manera de conquistar el universo era crear seres que se adaptaban biológicamente a cada planeta, y crearon estos duendes, pero resulta que algo pasó en la genética, que este duende llegó y ganó su alter ego positivo. Y por eso que no quería invadir, pero tenían el enemigo de que si le echaban agua se multiplicaba y empezaba la invasión. Entonces, si bien es cierto que esa idea no queda tan clara en la película, pero en el libro se describe muy bien hecho. Y de hecho salió una segunda parte que explica y cierra este origen. Porque al final vemos que Elliot, el niño, se va, se despide, pero queda este anciano con el Gremlins en este sentido, y no se sabe qué hacer porque al final el anciano muere. Y si bien es cierto, salió una segunda película, pero no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Y que también tiene el sello de Steven Spielberg, y que fue escrita y dirigida por Chris Columbus. Y por eso tiene ese aire divertido, porque Chris Columbus fue el co-creador de Mi Pequeño Angelito, Mi Gran Angelito, que es la tercera película. Siguiente película, por favor. Los Exploradores. Esto no tuvo tan no fue tan famosa en su tiempo, excepto porque estaba Ethan Haber, Robert Paulin y Jackson Preston, que eran personajes que recién se estaban naciendo y que básicamente ellos creaban una fórmula antigravitacional que viajaba por el universo y se encuentran con unos seres extraterrestres que en resumidas cuentas resultan ser hijos de otros seres extraterrestres. Entonces, en ese sentido, no les fue muy bien porque consideraron que era una copia malísima de ET. ¿Ya? Ahora, el libro en ese sentido es súper entretenido. Yo diría que es mejor que la película, está mucho mejor que la película, porque inclusive los efectos no. Pero la banda sonora y la idea está mucho mejor el libro. Por eso que yo lo que dentro de lo que lo consideraba la ciencia ficción, y que en cierta forma han salido ideas y de ahí han salido los libros. Siguiente imagen, por favor. Cocoon. Este libro no lo podía conseguir, pero habla sobre estas huevos que hay y que diga lo que significa la Atlántida. Y que de esta imagen de seres que vienen a conquistar estos huevos y que son eternos y que finalmente tienen interacción con lo humano y se llevan a estos ancianos a vivir a otro mundo. Ahora, la película en sí es muy hermosa porque habla sobre el contacto, qué es lo que pasa con seres humanos que al final han perdido la esperanza y al tener este encuentro la logran encontrar. Y se abre al final cuando finalmente son elevados a otro planeta. Ahora, a mi modo de ver, la segunda parte era mala y era innecesaria, porque aquí era una película que tenía un principio y un final, un argumento que no requería mayor intervención. Siguiente imagen, por favor. Terminator. Aquí ya adquiere una relevancia distinta, porque aquí una de las características entra directamente James Cameron como director y este personaje salta del criado. Si bien es cierto, ha protagonizado otras películas, pero juega con el tiempo. ¿Qué pasaría si el tiempo quiere cambiar? Y esa idea en su momento fue súper potente. Además de que en ese entonces esa película era para mayores de 18 años, porque tenía escenas como muy violentas y la imagen era muy radical. Pero si se fijan, ahora han salido sagas que todavía siguen jugando, pero a mi modo de ver no iguala esta, que es la primera y que lanza muy bien la idea. La siguiente imagen, por favor. Robocop. Esta también, en ese entonces, era para mayores de 21 años, pero la idea de crear una simbiosis de un hombre y de una máquina era potente, ligado a estas corporaciones que querían conquistar todo, y aquí adquiere básicamente parte hombre, parte máquina, todo policía, pero aquí lo que explora es la violencia pura y la maldad en ese sentido. Y las imágenes de estos robots que al final, en vez de ser controlados por seres humanos, resulta todo lo contrario. Y siempre está la parte maligna del ser humano. Siguiente imagen, por favor. Stargate. Esta, para mí, es una de las películas favoritas. ¿Por qué? En este entonces aparece James Spader
Y este personaje que es todo famoso, que habla sobre qué es lo que pasaría sobre el origen de la civilización y que ahora ha sido creada una saga, una serie, y que básicamente descubren un aparato que abre una puerta al tiempo y descubren otra civilización. Y ahí hay toda una lucha porque hay un personaje que de cierta forma crea esta civilización y crea el mundo y quiere conquistar la Tierra. Por eso es que se llama Stargate, Puerta del Tiempo. En su tiempo fue sobrevalorada la película, pero hizo su entrada grande Roland Emmerich y Dan David, que después crearon El Día de la Independencia y después se separaron porque crearon un montón de películas más. Pero de hecho yo considero que el libro es mucho mejor que la película porque habla sobre el mito, la fe y la costumbre, en el sentido de que si uno crea un mito y engrupa a la gente, al final eso se convierte en fe, pero después la gente deja de hacer las cosas por fe y las hace por costumbre. Y eso al personaje principal, que era maligno, le interesaba mucho conquistar más que el terror y la gente. Siguiente película o siguiente imagen, Fuga de Logan. Para los, entre comillas, más antiguos, había un señor que se llamaba Fuga del siglo XXIII, que rivalizó con Coco en 1999, que hablaba sobre esta civilización que para no sobreexplotarse llegaba a una edad y tenía que suicidarse. Y Logan, que era uno de los policías que impedía o mataba a las personas, creó esta imagen que se quería escapar junto con un robot, una mujer, y empiezan a conquistar y a ver otro tipo de cosas de la Tierra. Fue tanto el impacto de la película que se hizo una serie que fue protagonizada por una pareja que tuvo como varias temporadas y después terminó. Pero el libro en sí habla muy de esta historia y era muy como original, porque hablaba de una historia de ciencia ficción pero ligada a la Tierra y qué es lo que podía pasar en un futuro cercano. Pero básicamente los protagonistas eran jóvenes en ese sentido. Por eso bienvenidos, decía, al mundo del futuro. Los efectos especiales hay que entender de que el año era 78, 69, no eran muy desarrollados. Y se habla de una posible película que la protagonizaría Leonardo DiCaprio, que todavía está en conversaciones para hacer una película más. Pero más allá de eso, se han hecho especulaciones, pero nada más. Siguiente imagen, por favor. Soy el número 4. Aquí esta novela es el inicio de una saga que en realidad no le fue muy bien en el cine, porque habla de una raza creada por unos personajes que el autor dice Peter Gundlach, que viene arrancando, y cada joven tiene un número, y ese número significa un poder, y hay una raza que lo está persiguiendo, y uno de estos personajes llega a la Tierra. A veces la dan por televisión. La trama básicamente gira en torno a los jóvenes, los buen mozos, pero la aventura queda de lado y los personajes que los persiguen no. Pero el libro entrega muy bien eso y cómo ciertos poderes son utilizados y cómo también una persona que va creciendo de la adolescencia a la adultez va teniendo cambios independientes de los poderes que tenga. Y en ese sentido yo sugeriría que quien le guste la literatura, sí, la película es hasta por ahí no, pero el libro es muy bueno y hay varios, porque es el número 4, pero son como 12. Y cada personaje tiene un número y cada personaje tiene un poder de acuerdo a ese número. Siguiente imagen, por favor. Galáctica. Este es un clásico y que rivalizó un año después con la Guerra de la Galaxia, porque muchos dijeron que esta serial básicamente se agarró de la Guerra de las Galaxias e hizo lo mismo. Pero básicamente no, porque de hecho hace poco se hizo un remake que le fue súper bien, que habla sobre esta raza que quiere volver a la Tierra y que en algún minuto están siendo conquistados y perseguidos por unos robots que se llaman los Silones. Y su protagonista es la música, la clásica, pero aquí lo importante de esto es cómo se desarrolla no tanto la batalla, sino los espíritus, las peleas humanas, los egos que hay versus qué es lo que quieren, porque unos quieren seguir explorando el espacio y otros quieren volver a la cuna, que es la Tierra. Y que básicamente en la Tierra hay señales de una civilización que existió, la Atlántida y un montón de cosas, pero no se explican por qué. Entonces esta raza es la explicación y el viaje que se desarrolla es que quieren volver a la Tierra. En el año 89 se hizo una película protagonizada por uno de los que hacía las de Chips, un patrulla motorizada, si no me acuerdo, pero que no tuvo mayor relevancia y que estaba dentro de este universo. Entonces, en cierta forma, se hizo la película
se creó una saga, pero es como bien antigua. Y hace poco se hizo una saga ya más adulta, que en algunos canales se hace, pero que la idea está básicamente está aquí. Siguiente imagen, por favor. Bueno, el Día de la Independencia. ¿Qué pasa con esta película? La película en sí no es que sea mala, pero aquí ya los mismos creadores de Stargate ya empezaron a crear esta imagen de esta invasión, de lo que significa la potencia de Estados Unidos, y se hizo una segunda parte para que no es pésima, pero que de alguna forma refleja qué es lo que pasaría si llega una invasión y si hace toda una liga de computación. Ahora, aquí hay como una pelea, porque Arthur C. Clarke, el creador de un escritor de ciencia ficción famoso, el creador de 2001 de Odisea Espacial, tiene una novela, cuyo nombre en este momento no me acuerdo, que habla cómo un virus puede impedir una invasión extraterrestre, y esta idea está plasmada en este libro. Entonces, en su tiempo, cuando se creó esto, Arthur C. Clarke mandó unas cartas y puso un grito en el cielo, porque de alguna forma transformó eso, pero no queda en nada. Pero la idea en sí no es muy original. Y bueno, en su tiempo ganó un Oscar por los efectos especiales. Pero ahora, retrospectivamente, no sé, la idea no es muy original, pero sí los protagonistas y la serie en sí. Siguiente imagen, por favor. Hombre de Negro. Aquí, ¿qué es lo que pasa con Hombre de Negro? Básicamente nació de una serie de dibujos animados, que era una revista, era un cómics. ¿Y qué es lo que hicieron? Crearon esta novela, crearon esta historia y le agregaron estos dos personajes, que son Tommy Lee Jones y Will Smith. Que con su carisma crearon esta saga hasta hacer una trilogía. Básicamente hablan sobre estas personas que viven en la Tierra, no tienen contacto con los seres humanos, pero predicen y hablan con un montón de seres extraterrestres. La película en sí entretenida, más que causar terror, causa risa y es divertida. Y la novela refleja muy bien eso. Pero básicamente se afirma no tanto en la historia, sino el carisma de los dos personajes. Mientras que la novela en sí desarrolla el origen de esta sociedad y cómo se mantiene y cómo está esta lucha en este sentido. Siguiente imagen, por favor. Este es una película muy poco conocida, pero que básicamente está basada en un juego de video que en su tiempo rivalizó con Space Invader. Aquí básicamente habla de una sociedad futurista y de que un grupo de personas que son pilotos de élite van en busca de una civilización que lo único que quiere es conquistar la Tierra porque lo consideran un elemento a conquistar. Y aquí lo que se habla tanto es luchas en el espacio, en el interior y en el exterior. Ahora, la película no es muy buena porque los efectos no son como muy buenos y la idea no es como muy original. Pero el libro en sí explora muy bien esos encuentros entre seres humanos, los egos que se producen y mientras tanto cómo lo hacen para que esta raza deje de ser invasora y la posibilidad de contactarse con esta raza. Siguiente imagen, por favor. Star Trek. ¿Qué pasa con Star Trek? Bueno, aquí tengo como un fetiche, aquí tengo la revista del año 78 que originó, que novelizó la película. No he podido conseguir el libro porque la mayoría de los libros, vuelvo a insistir, está en inglés. El único que me podía conseguir es este, que es Star Trek Nemesis, que está en español. Pero, ¿qué es lo que pasó con esto? El creador de esta saga es Gene Roddenberry, que fue, yo diría, un científico y trató de crear como unas Naciones Unidas del espacio. E inventó y creó un montón de personajes que son icónicos, como Spock, Doctor, y también una serie de libros que de alguna forma exploran esto. O sea, de hecho los libros, aquí está el número 3, pero son como alrededor de 25, que exploran esta idea de seres extraterrestres y cómo interactúan con seres humanos. Aquí lo importante es la química que se produce entre estos personajes. De hecho, han habido varias temporadas y en el año 78 salió esta película. También fue acusada de que salió bajo la ley de la Guerra de las Galaxias, pero el desarrollo de la trama es totalmente distinta. Ahora, la película en sí fue muy criticada y muy filosófica en ese sentido, pero el libro y la idea está muy bien hecha. No
No quiero hablar de las secuelas porque han habido muchas películas, hay algunas que son buenas, que son potentes, pero la idea original es bastante buena y de hecho los personajes son universales y si bien es cierto han sido renovados por J. Abrams, las 3 películas, no se comparte mucho la saga porque la saga hablaba no tanto de las especies sino cómo eran los problemas entre las especies y los seres humanos para conquistarse y en ese sentido. Siguiente imagen. Bueno, ¿para qué hablar de Star Wars? Star Wars, yo diría, es una imagen en sí misma, fue de cierta forma creada por George Lucas, sumado a un montón de ideas, influenciado por Flash Gordon, por Buck Rogers, por un montón de cosas, y que es una institución en sí misma. Yo diría que se sostenió con el tiempo por el argumento y básicamente por los personajes, y por crear un universo que todavía se mantiene. Si no, pregúntenle a quienes estamos al frente y que todos los años hacemos y nos disfrazamos y hacemos, porque es un universo que escapa a la imaginación y que yo diría que son personajes que son icónicos. Yo diría que no hay ningún ser humano que no conozca, independiente que le guste o no, o haya oído hablar de esta saga. Siguiente imagen, por favor. Ahora, ¿por qué menciono estas seriales? Estas seriales, si bien es cierto, no tienen libros, pero sí han sido famosos, porque de alguna forma fueron precursoras de películas en ese sentido. Y en su tiempo perdieron el espacio en 1999, y Doctor Who se han mantenido en el tiempo. De hecho, Doctor Who en Inglaterra se mantiene, y los personajes se mantienen y se han mantenido. Aquí en Chile llegó el año 78, pero no tuvo tanto auge. Pero sí en Inglaterra es muy famoso. Espacio 1999 tuvo 2 temporadas, pero también hablaba de esta imagen de que cuando la Luna sufrió un accidente se separaba de la Tierra y se manejaba eso. Yo recuerdo que en el año 78-79 lo daban los días miércoles y empezaba con la típica música. Perdió del espacio, era un tono de comedia. Y bueno, el año que se estrenó Titanic, si no me equivoco, que fue el año 98, también se hizo una película sobre Perdido del espacio, pero ya más modernizada y ligada a una aventura. Pero pasó sin pena ni gloria. Flash Gordon, del año 30, 40, apareció en viñeta y que se hizo famoso en el año 88, 87, cuando yo diría la banda sonora de Queen saltó a la fama más que yo diría que la película que protagonizaba. Y ahí en ese entonces se hizo famoso, y yo diría que la película sí tiene ese aire antiguo y místico de Flash, pero la banda sonora para mí se roba la película. Y además de que era Queen el efectivo. Buck Rogers en el siglo XXIII, ese también es una película que se hizo y que originó un montón de seriales, que era básicamente este personaje que había sido digamos, se había mandado una misión, quedó a la deriva y después fue resucitado y encontrado en el siglo XXIII. Y empiezan una serie de aventuras en este sentido. Y bueno, ¿por qué también se mencionan los archivos X? Porque los archivos X fueron un fenómeno en ese sentido, de los 80 y los 90, que después marcó toda una generación y abarcaba un montón de temas, ya de ciencia ficción, ciencia de terror, y que básicamente estos 2 personajes hablaban de que la verdad está ahí afuera. Siguiente imagen, por favor. Ahora, aquí ya voy a hablar sobre algo más, no más serio, pero que escritores que sí, los libros han sido tan potentes que han generado películas. Por ejemplo, y que es un clásico, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que fue traducido siglo por Claude. Si bien es cierto, Philip K. Dick murió 2 meses después de esto, y que en la novela no se parece en absoluto al libro, sí él tuvo la oportunidad de ver la película y le gustó el universo por un lado, de vestigio de universo, pero con esta melancolía que hay. Y que también podemos recordarlo todo por usted, que este es el cuento que originó la película Desafío Total, que en ese sentido lo tengo por aquí, que fue protagonizada por Arnold Schwarzenegger, que se llama El Vengador del Futuro. De hecho, ese es un cuento que se hizo como la película. Y la siguiente, Tiempo Desarticulado, que también novela, se hizo esta novela, que es El show de Truman, que hubo un cambio en ese sentido. Y de alguna forma, y aquí también Reporte Minoritario, que fue protagonizada por
no está muy ligada a la película en sí, pero que refleja muy bien este ambiente. Philip K. Dick era un personaje, por ende, totalmente extraño, escribía mucho, pero en su tiempo no era muy entendido, y además él tenía una forma muy especial de ser. Pero muchas de sus obras ahora están siendo películas. Ha escrito un montón, de hecho hay otras películas que se han hecho, pero yo menciono las que a mi modo de ver son las más icónicas. Siguiente imagen, por favor. Arthur C. Clarke. Es una película que hoy día marcó el hito de la ciencia ficción y que básicamente hasta el momento de hoy se mantiene inalterable por lo que significó, por esta imagen de... Y además de que Arthur C. Clarke es un científico que en este sentido ha escrito un montón de otras películas, pero que se hizo famoso de la mano de Stanley Kubrick, cuando creó esta imagen y cuando de alguna forma plasmó muy bien, no tanto la ficción, sino que lo que podía ser el contacto de la nave, la imagen y después este origen del universo. Si bien es cierto, el año, si no me equivoco, 97, se hizo una segunda parte, 2010, que no tuvo la repercusión, pero en su tiempo sí se le consideraba una película bastante famosa en ese sentido, por los efectos, por la música, pero básicamente por los efectos. De hecho, estamos hablando del año 1969-1968. Entonces, en ese sentido, es una institución por sí misma. Isaac Asimov, ¿por qué menciono a Isaac Asimov? Bueno, él, si uno ve la película Star Trek, la original, en los créditos aparece que él fue como el tutor científico, en el sentido que ayudó mucho a que la película no tuviese contradicciones científicas. Y escribió varias novelas, la trilogía Fundación, que no se ha hecho una película, pero que es muy potente, que se habla sobre la psicohistoria. También se hizo una película, Viaje Alucinante, de un grupo de personas que se meten en el cerebro humano. Y también una serie, una saga que se llama Lucky Star, el Ranger del Espacio, que es básicamente de un personaje junto con un amigo que recorre como un detective especial que recorre un montón de planetas. Hay una serie muy famosa, antigua, de los más que podría decir, que se llama Capitán Futuro. No sé si alguno se acuerda. Bueno, Capitán Futuro se basa en este personaje, pero lo hace de una manera más infantil. Y de hecho, Isaac Asimov no le gustó para nada e implantó una querella, pero que al final no ganó nada. Pero que básicamente es una saga de libros. Bueno, este primero, pero son como 10 que son súper interesantes en ese sentido. Ray Bradbury, que básicamente ha escrito un montón de libros, pero que se le conoce más por Crónicas Marcianas, que relata cómo de repente los conquistadores que somos nosotros somos todo lo contrario, y cómo se encuentran con esta civilización. Y de hecho, hay unos libros que a veces en inglesero uno les toca leer, y estamos hablando de ese potente. También escribió Fahrenheit 451, que hace poco en el HBO dieron una versión bastante buena de ese libro, que habla sobre que en el futuro cercano estos bomberos que queman libros, y por eso que a esa temperatura abren los libros, y que habla sobre una metodología. Frank Herbert, que para mí es bastante potente, es un creador de este libro, que se hizo una película en el año 84, se llama Duna. Duna, en realidad este es el primero porque son 6 libros que escribió él. Es una saga que creó, es como creó una mitología, una historia sobre un planeta, Arrakis, sobre la arena y sobre una civilización. Él estuvo muchos años en el Oriente, entonces plasmó todo esto en una especie, la especie enana. Y lo que característica de esa película, Duna, bueno, si han escuchado la banda sonora de Toto, es espectacular. Y por otro lado, me parece que Sting fue uno de los protagonistas, fue uno de los primeros papeles que hizo, y otros actores. Un actor fetiche que no me acuerdo cómo se llama, pero que después actuó en Twin Peaks, no me acuerdo el nombre en ese sentido. Pero que la película, si bien es cierto, fue infravalorada, porque tratar de hacer una película de este libro es complicado, pero reúne algunas ideas fundamentales en ese sentido. De hecho, este libro es considerado como la Biblia de ciencia ficción, es uno de los mejores libros que se ha escrito de ciencia ficción en cuanto a la calidad de los personajes y a crear esta idea y a crear drogas entre drogas. De hecho, hay muchas posibilidades de que los servicios soviéticos utilizaban mucha de esta manipulación debido a este libro. Pierre Boulon,
El planeta de los simios. Si bien es cierto, es un francés y el libro no tiene absolutamente nada que ver con la novela, se hizo famosa porque Estados Unidos pescó ese libro, utilizó a Charlton Heston y bueno, lo demás es historia. Y ahora se han hecho precuelas y escuelas que han sido bastante buenas y adaptadas al cine en ese sentido. Pero el origen de eso es El planeta de los simios. William Gibson, si bien es cierto, no se ha hecho una película de él, pero él creó lo que se llama el cyberpunk. De hecho, hay una película que se llama El fantasma en la máquina, The Ghost in the Shell, que está basada en un cómic japonés, pero que básicamente abarca esta historia de cómo el ser humano se conecta con las redes sociales, con el computador, y cómo esto va cambiando. De hecho, hay una película protagonizada por Keanu Reeves que se llama Johnny Mnemonics, que se hizo famosa en el año 90, que trata de plasmar este libro, que le fue más o menos más, y que en este sentido el libro, bueno, de hecho se ha una sexta edición y adquirí un montón de libros porque refleja esto, refleja cómo el contacto de la inteligencia artificial puede afectar al ser humano, cómo el ser humano deja de ser ser humano en la medida en que se va también conectando con esta realidad virtual. Siguiente imagen, por favor. Aldous Huxley, yo coloqué junto con George Orwell, Un mundo feliz. ¿Por qué? Porque imaginan un futuro del ser humano, pero un futuro pesimista. De hecho, Un mundo feliz, ¿por qué? Porque el mundo está dividido en castas y cada casta representa una forma de pensar. Y mientras uno no se mueve esa casta, está todo perfecto. Por eso se llama Un mundo feliz. Y aquí, George Orwell, 1984, quienes no han visto la película, es muy buena porque habla sobre esta imagen dictatorial, sobre el hermano mayor que te vigila, sobre una forma de pensar. Y que de hecho, en la época de la dictadura, no quiero caer en contradicciones, fue no muy popular bajo ese régimen porque justo coincidía y llegaba mucho de lo que estaba pasando aquí en Chile sobre esta distorsión de la realidad, cómo los amigos se transformaban en enemigos. Andy Weir, el marciano, que en cierta forma hace poco en un diario salieron estas novelas, relata la historia en realidad bastante plausible de cómo sobreviviría una persona que queda en un planeta ligado solamente a los conocimientos científicos. De hecho, la película es bastante buena y el libro todavía es mejor porque agrega elementos que son bastante plausibles. De hecho, una de las críticas que está aquí hecho han sido por los astronautas que han hecho y que dice que básicamente teniendo ciertas cosas podría en un futuro cercano esto ser realidad, aunque falta mucho en ese sentido. Michael Crichton es conocido básicamente por que hizo Parque Jurásico, Mundo Perdido, y que también hizo esta que se llama Esfera, que fue una película que habla sobre una civilización ligada al mundo acuático. De hecho, una película que se llama, de James Cameron, que se llama El Abismo, no sé si les suena, que está ligada a esto, pero que le fue mucho mejor que esto, que aquí relata qué es lo que pasaría si se descubre una civilización y cómo esa civilización, creada en el fondo del mar, afecta al mundo. También se hizo una película, que está también muy bien esa, que se llama Rescate en el Tiempo. Aquí fue protagonizada por este personaje, se me olvidó el nombre, pero que murió en este accidente automovilístico que está en Rápido y Furioso, ¿ya? Y que habla sobre la posibilidad de realidades alternativas y de unos personajes que quedan varados en la Edad Media y cómo lo hacen para ir a buscarlo sin que se altere la realidad. Entonces juega mucho con esta tecnología que de repente, si no es utilizada por el hombre, puede ser un enemigo en sí mismo. Bueno, Parque Jurásico, que no requiere mayor presentación, y coloqué también Tropa del Espacio, que aquí fue conocida por Invasores, que básicamente habla sobre estas personas que son lavados al cerebro, soldados, y que básicamente van a conquistar una especie de bicho y resulta que sucede todo lo contrario. Ahora, Robert A. Heinlein ha escrito un montón de otros libros, por ejemplo este que tengo aquí, que se llama Amo de Títeres, que es básicamente cómo en base a una, digamos, a una especie de droga en el cerebro puede convertir al ser humano en un robot y hacer lo que él quiera, y que no requiere simplemente nada, sino simplemente cambiar un chip en el cerebro. Por eso que me atrevería a decir que esta es una de las novelas mejores, pero que fue llevada a levantar la Tropa del Espacio, pero que apela más al morbo, no la imagen en sí, porque apela
a lo que significa al lavado de cerebro de una persona para lograr que mate. Esa idea fue tratada muy bien en Full Metal Jacket o Nacido para Matar de Stanley Kubrick. En la primera media hora, cuando se hace todo este lavado de cerebro a los soldados cuando van a la guerra. De hecho, esta persona combatió en Vietnam y después trasladó toda su experiencia a esa película. Siguiente imagen, por favor. Stephen King. Stephen King se ha caracterizado para hacer un montón de películas de terror, pero yo rescato una que es El Cazador de Sueños, que en su tiempo no le fue muy bien porque realizó cuando llegó la segunda parte de Matrix. Y de hecho, al empezar esta película se mostraban imágenes de Matrix, que es básicamente ligada a una invasión de extraterrestres ligada a través de los sueños. De eso, los cazadores de sueños son esas imágenes que tienen los indios estadounidenses que para que no tengan pesadillas colocan una imagen y eso atrapa los sueños, que es básicamente desarrolla la película. La película yo diría que está bien hecha, pero el libro es mejor porque relata un montón de historias ligadas a eso. La siguiente película, La Torre Oscura, que hace poco llegó al cine, pero que La Torre Oscura es básicamente son 7 novelas que él quiso plasmar su propia visión del Señor de los Anillos, pero ligado a una realidad alternativa, de un pistolero que va viajando por realidades alternativas y que afectan a la Tierra. Y que básicamente eso se desarrolla en una película que se hizo el año pasado, pero que pasó sin pena ni gloria porque nos faltó mayormente. Tommy Knockers es la historia también de una invasión de unos seres que invaden a la gente y cómo estos van creando un universo, un pueblo distinto. Y que también se hizo una película en la década del 80, pero no pasó mayor plano, pero sí desarrolla muy bien ese sentido. Y también una novela que se hizo, El Apocalipsis, que qué es lo que pasaría, lo que él crea cuando un microbio invade la Tierra y todas las personas mueren. No es parecida a Resident Evil, sino se produce esta simbiosis. Y no es que después los cuerpos se levanten, sino que es lo que pasaría si quedan pocos seres humanos y cómo empieza la civilización de nuevo. Hace poco se hizo una película que se llama El Juego de Ender, de un escritor que habla sobre qué es lo que pasaría si un niño, si una invasión viene y un niño empieza a crear habilidades y hace todo un juego con respecto a eso. De hecho, la novela está muy bien hecha en ese sentido y el libro también, pero plasma esta idea de qué es lo que pasa cuando juegan con el niño, exploran sus habilidades y en el fondo lo convierte en un asesino, lo convierte en un instrumento, en este sentido, influenciado por seres humanos. Y en ese sentido, la imagen de esto se plasma muy bien en una novela que se hizo famosa que se llama El Señor de las Moscas, que no sé si a ustedes les suena, sobre un grupo de niños que queda en una isla y que al final se transforman en peores que seres humanos. Esto es trasladado al espacio. Joe Derman escribió también esto que tengo entendido que se está haciendo una película que se llama La Guerra Interminable, sobre un montón de soldados que en base a viaje en el tiempo van avanzando y van adquiriendo lucha con unos seres interdimensionales. Está muy bien esa, además de que Joe Derman también peleó en la Segunda Guerra Mundial, o sea, perdón, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam, entonces plasma muy bien el aparataje bélico. Frederick Pohl, también lo cito acá, que también se está haciendo una película, ha ganado un montón de premios y que habla básicamente de los seres humanos han desarrollado un sistema donde van a diferentes planetas y descubren un pórtico, y ese pórtico los lleva a dimensiones paralelas. Esas dimensiones los afectan a los seres humanos de cualquier forma. Siguiente imagen, por favor. Quiero hacer una mención al final, y por eso lo dejé al final, a Hugo Rojas. Hugo Rojas es un escritor nacido en Talca, que para mí aquí en Chile ha sido sobrevalorado. Es un escritor chileno que ha escrito varios libros, se hizo famoso por los altísimos, y después por un montón de libros que se llaman 2 novelas, El que me dio el tiniebla, Los Cuentos Reunidos y El Valle de los Veros. ¿Por qué menciono estos libros? Porque aquí en Chile no tuvo arte ni gloria, pero muchos programas radiales que yo mencionaba pescaban estas historias cuando no estaba la televisión y hacían estas historias radioteatros. Y por otro lado, él postuló a Estados Unidos y personajes de la talla de Isaac Asimov y Ray Bradbury lo alabaron mucho por la calidad de la historia. Y de hecho, él se adelantó mucho a ideas que tuvo Philip K. Dick
y Arthur C. Clarke en cuanto a la manipulación, en cuanto a los clones. De hecho, el Valle de Luzbel habla de lo que pasaría con los ángeles. Los ojos del diablo no tienen nada que ver con los diablos, sino una invasión. El que merodea la lluvia habla de lo que pasaría si llega un satélite con un microbio y cómo altera al pueblo chileno. Y Cuentos Reunidos, hay un montón de cuentos que hablan sobre la clonación de gente. Hay una película que se llama El Sexto Día, otra de otro tipo de cosas, otra de los usurpadores del cuerpo, cuyas básicamente ideas son básicamente escritas por esta persona. Entonces, si bien es cierto, en Chile no se le ha tomado el peso, pero que en otros países se le tiene básicamente en el aire. Por eso quise adquirir esto, porque en realidad aquí uno de los pocos personajes, si no el único, sin mencionar a Jorge Baradit, que yo diría que más que es un escritor, es un historiador, un periodista, que también ha desarrollado una historia de ciencia ficción, pero bien ligado y distinta. Pero aquí este no se le menciona, y para mí es uno de los íconos de la literatura chilena a este nivel. La última ponencia, esta frase para mí refleja un poco lo que hemos conversado. Esta frase fue escrita por George Lucas y que la tomó de Arthur C. Clarke cuando George Lucas presentó el manuscrito de la Guerra de la Galaxia a las empresas de Estados Unidos y nadie daba un peso por él. Y él escribió simplemente: he forjado mis escritos con un especial cariño por si puedo hacer disfrutar al hombre, al niño que es casi un hombre, o al hombre que es casi un niño. Y que básicamente todos estos libros que han estado aquí reflejan eso, porque nos hacen volar la imaginación, hacen crear nuestra fantasía y hacen darnos cuenta de que independiente de la tecnología que hay, todavía uno tiene la capacidad, y no la ha perdido, de soñar, de ir más allá. Y eso no significa alienarse o irse a una realidad, sino tratar de cambiar esa realidad y crear mundos distintos. Hay una última película que no mencioné, que se estrenó, me parece, el año pasado, que se llama Aniquilación, que se hizo famosa porque la protagonizó la misma Natalie Portman, que habla, de una trilogía, pero que habla sobre un microbio o algo que llega a la Tierra y cómo va transformando a la gente. ¿Y por qué no la quise mencionar? Porque de alguna forma también se refleja en esta frase, en la capacidad de hacer soñar. Y lo otro, y con esto quiero terminar, Stephen King, antes de morir, escribió junto con su hija 3 libros, que básicamente se llaman Una nueva aventura por el cosmos, que son básicamente 3 novelas de selección en base a dos niños, 2 sobrinos que recorren un universo. Pero la característica de estos libros es que muestra a través de este viaje qué es el universo, la forma de los planetas, los hoyos negros, pero en un lenguaje en que cualquier persona lo entendería. Estos libros, si bien es cierto, ahora adquieren relevancia porque este personaje murió, pero que acerca todo este mundo de la ficción, que en realidad no es tan ficción. Espero que esta charla, que lo que les haya hablado y esta breve introducción a un libro les haya gustado, les haya introducido en este mundo, y que en realidad uno lo mira así como es algo fantástico, pero si lo vemos hace 100 años hay algunas cosas que hubiesen sido fantásticas, ahora no lo son, y esto avanza. Pero no hay que dejar de pensar de que el mayor motor que tenemos es nuestra imaginación. Y si esa imaginación es estimulada, es enriquecida por este tipo de escritores, mejor todavía. Sin desmerecer la televisión, que claro, uno disfruta eso, pero no es lo mismo tener una mente y tener la actividad. Y si uno es capaz de compartir esto y de pasar un rato agradable, como estoy seguro y espero que lo hayan pasado ustedes y que puedan seguirlo haciendo en la oficina, yo me doy por satisfecho. Así que muchas gracias por escucharme y ojalá que lo hayan disfrutado bien. Muchas gracias.